Bien. Por lo pronto comentarles que ya está hecha pública sí, así que deberían tenerlo a disposición. Nosotros habíamos visto hasta el momento aspectos relativos a la cinemática de la partícula. Todos Profe, ellos culminaron en profe, distintos perdón. análisis descriptivos de... ¿Sí? Se me cortó todo lo que dijiste recién, que ya estaba ¿Te lista escucho? y se me cortó todo y no escuché más nada. Si lo puedes repetir. La clase del jueves. La Ah, clase del jueves perfecto. está disponible, está hecha pública. Gracias. Bueno, no hay de qué. Entonces, les comentaba que eh, habíamos visto cinemática de la partícula, por caso la descripción vectorial en distintas bases o sistemas coordenados que nos permitían hacer una, bueno, para la redundancia, una descripción vectorial del movimiento sin importar las causas, que es la finalidad de la cinemática de la partícula. Nos habían quedado dos cuestiones por encarar, por enfocar propiamente. La primera era algunos ejemplitos de justamente de sistemas coordenados y cartesianos en el ejemplo que hemos visto ya de la rampa vehicular en forma de hélice. Entonces lo vamos a retomar rápidamente hoy. Luego nos quedaban un aspecto que vamos a ver en la práctica, lo he mencionado, que es el caso de la maniobra Hohmann de movimiento central. O sea, para introducirnos en lo que es la maniobra Hohmann hay que definir primeramente movimiento central, y entonces eso lo vamos a guardar para la clase práctica del día miércoles. En principio lo que vamos a hacer hoy no es abordar esa temática, sino empezar el desarrollo de dinámica de la partícula, ¿sí? Entonces, en principio, nos vamos a circunscribir a esos dos ejemplitos que quedaron pendientes y luego abordar los primeros aspectos de dinámica de la partícula, ¿sí? Tema nuevo. ¿Alguna duda hasta aquí de lo visto o de lo mencionado? ¿No? Bueno, podemos arrancar entonces. ¿Quién recuerda en sistema cartesiano para un problema? El problema que tenemos es que el movimiento en una hélice, que en espiras homónimos de la misma está separado en la altura de T, ¿sí? Luego de dar vuelta subió un H y una terna, si se quiere, cartesiana de tipo E1, E2, E3, de este tipo. Y como pretendemos resolverlo, el problema o plantear justamente, resolver el problema me refiero a encontrar el movimiento del auto. El movimiento involucra el hallar los vectores posición, velocidad y aceleración en las diversas ternas que hemos planteado allí. Por caso, si el punto de estudio es un vehículo que se encuentra aquí, ¿sí? Cuya velocidad debe ser siempre v0 constante, ¿sí? Al moverse sobre sobre la rampa.
Bueno, esa es la terna polar. ¿Alguien se anima a decirme en cada una de las ternas el vector posición y el vector... Sí, el vector posición en principio y después a partir de ahí inferir la velocidad de aceleración? Es coseno de el ángulo por R en X, o sea, no sé cuál es X ahí. ¿Qué cosa? La Ahí posición, va, digamos, eso. en... Entonces, efectivamente, un detalle que no mencioné, ¿no? Claro, el diámetro, también el radio, ¿no? De esa espiral es constante, ¿no? Está como contenida en un cilindro de radio constante. Entonces, esta distancia desde el centro de la hélice hasta el punto donde se encuentra el auto siempre o mejor dicho, la distancia del auto subiendo la rampa al eje Z siempre es R, ¿no? La distancia perpendicular, la menor distancia al eje. Profe, disculpe. No se ve Efectivamente, nada. lo que dijo el compañero es correcto. Será R. Sí. Escribo más grande, como no se ve nada. No Y se ve. no, creo que, o sea, yo por ejemplo no veo nada. Pero pensé que era mi internet, no sé si le pasa a todos o... Ah, no. A mí tampoco, se ve todo como con muy poca definición. Sí, creo que, no sé si el internet del profe o... Bueno, ahora vamos a intentar mejorar la definición de la cámara. Se entrecorta siempre y no se ve bien. En todo momento me va a poder grabar y ustedes lo van a poder ver completo. Por más que no haya un buen ida y vuelta entre ustedes y yo. Vamos a detener la grabación a ver si logramos que mejore la situación. Bueno, díganme ustedes ahora. Ahí mejoró muchísimo. Sí, ahora se ve. Sí, se ve bien ahora, gracias. Bueno. Ustedes habíamos discutido el problema del auto ingresando a la rampa de forma de hélice de paso H. Y entonces, claro, esa estaba contenida en un cilindro de radio R, ¿no? Y subía la rampa a velocidad constante, decíamos, del auto. La pregunta es si podíamos describir esa posición que tendría en todo momento la partícula, tanto en terna cartesiana como en terna polar, ¿no?
o cilíndrica, mejor dicho. Entonces, un compañero había empezado a decir que la posición en cartesianas podría ser R coseno N1, ¿no? R coseno de θ. Y ahí nos habíamos detenido, cuando empezaron los problemas con el video. ¿Cómo seguiría esa expresión? Más R seno de θ N2. Bien. ¿Qué más? Más Z N3. Sobre 2pi. Más Z N3. En principio Z genérico no responde a que estés en la hélice, ¿no? Estos dos me dan coordenadas N1 y N2 de un móvil que bien podría estar ubicado en la hélice o en cualquier lugar de la periferia de un cilindro. ¿Sí? Si ponemos Z, eso nos daría cualquier lugar. Y es indudable que no puede ser cualquier lugar. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, es verdad. Bien. Entonces, en lugar de Z, ¿qué deberíamos poner? El paso sobre 2pi por el ángulo. Efectivamente. La proporción que tenemos, ¿no? Vamos a ponerlo así. El paso es a una vuelta, es 2pi, como una variable z que puede haber subido, genérica cualquiera, es a lo que pudo haber girado genéricamente, ¿no? La proporción es la misma. La razón entre ambas. ¿Sí? Entonces lo que vos llamaste z lo podríamos haber llamado, como dijo el compañero, el paso sobre 2pi por θ N3. ¿Ok? Eso se puede hacer siempre y cuando el paso sea constante, ¿eh? ¿Se entendió la idea de esto? Sí. Lo vamos a retomar en la práctica igualmente. Bien. Y entonces, velocidad, aceleración. Y tenés que derivarlo entonces. A ver, los escucho. Sería menos R por seno de θ por θ punto. Luego, Más Más R. R por coseno de θ por θ punto. y luego, Más H sobre 2pi por θ punto. bien. ¿Y la aceleración? Menos R por coseno de θ 2 puntos. No, no te quedé ahí. Menos Por θ punto al cuadrado. Menos R, θ punto cuadrado, sí. ¿Qué más? Por coseno de θ. Otra vez no. Pero es... pusiste 2 puntos. Cita 2 puntos pusiste. Y me dijeron θ 2 puntos. Yo pongo lo que Sí, ustedes sería menos R θ 2 puntos seno de θ más... Okay. O sea, menos R coseno de θ por θ punto al cuadrado. ¿Todo esto en E1? Y el θ punto al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Así? ¿Qué más? No, profe, está mal. ¿Está mal? ¿Por qué está mal? ¿Quién dijo que está mal? Yo, Max. ¿Por qué está mal? menos R coseno de θ punto cuadrado.
no habiendo argumento suficiente para decir que está mal, seguimos, ¿sí? ¿Cómo derivamos la segunda parte? N2. R tita 2 puntos por coseno de tita. Más. O menos, no, sí, menos. Menos R seno de tita, tita punto cuadrado. Esto hasta aquí en el plano. ¿Qué más? Y H tita 2 puntos sobre 2pi. Bueno, ¿está bien esto o está mal? Parece estar bien. La derivada está bien. El resultado está mal. Ahora vamos a hablar por qué. Vamos a la expresión de la velocidad. ¿Un cachito? El módulo de la velocidad, ¿cómo sería? Cada componente al cuadrado. Exacto. Entonces fíjense que en los tres componentes tenemos tita punto, que puede salir factor común de eso, ¿no? Sí, sí. Y elevarlo al cuadrado, para hacer el módulo, ¿no? Elevar al cuadrado como componente a componente, y luego tita punto al cuadrado, elevarlo y aplicarlo a la raíz es exactamente lo mismo, así que tita punto va a quedar afuera de la raíz del módulo. Y en el módulo, como dijo el compañero, es cada componente al cuadrado. Tenemos menos, que menos, ¿no? Esto por sí mismo al cuadrado me va a terminar dando más. R cuadrado, seno cuadrado de tita, ¿sí? Más R cuadrado coseno cuadrado de tita, más H sobre 2pi. Todo al cuadrado, ¿no? Y todo eso a la 1/2. Y ahí tengo el módulo de la velocidad. Pero resulta que aquí podría sacar factor común R cuadrado, ¿no? Sí. Así. Y lo que está entre paréntesis rojo, ¿cuánto vale? 1. Entonces el módulo finalmente me queda tita punto por R cuadrado más H cuadrado sobre 4pi cuadrado. Todo a la 1/2, ¿no? Estos son todas constantes. R es constante, ¿no? Para este problema es constante. Sí. Sí. Y H es una constante. 4pi también es constante. Al cuadrado ni hablar, o sea, al cuadrado de pi también. Y acá tenemos tita punto, pero dijimos que el módulo de la velocidad, ¿sí? ¿Cuánto valía? Si subíamos a tasa constante de 0. Para nuestro problema, ¿eh? Y B0. De 0. Constante, ¿no? Indudablemente tita punto deberá ser constante. Otra forma de expresar la velocidad, esto también lo hemos visto, es V0 en dirección tangente. ¿Sí? Repregunto. Si la velocidad es constante, ¿puede haber aceleración? Sí, Puede haber aceleración. aceleración centrífuga. Centrípeta, perdón. Ahí va, centrípeta. Bien. Por lo menos se ve que arrancamos en una despierta. Efectivamente, puede haber aceleración. El tema es que de todo esto existe y que no. ¿Sí?
La segunda conclusión que habíamos sacado de acá es que si esto es constante, esto es constante. Y sabemos que esto es constante, ¿no? Está, sí. De hecho, al corchete ese lo vamos a llamar, a este de acá, lo vamos a llamar lambda mayúscula, que es un parámetro de la hélice, ya lo hemos hablado de esto. Entonces, de esta expresión podemos decir que tita punto es B0 sobre el parámetro de la hélice. Y es constante. Si es constante esta relación, entonces tita 2 puntos, ¿cuánto vale? 0. 0. Chao, chao y chao. Y la aceleración entonces vale menos r tita punto cuadrado coseno de tita n1 seno de tita n2. ¿Sí? Bien, sí. Fíjense que justamente está contenida en un plano que es paralelo a E1, E2, con lo cual apuntaría hacia adentro, ¿no? Que era un poquito lo que decía el compañero de la centrípeta hace un rato. Más aún, podrían, si quisieran, obtener el módulo de esta aceleración, que ¿cómo les quedaría? ¿No queda menos r tita punto cuadrado? El módulo, No, r. efectivamente, nos queda r tita punto cuadrado, ¿no? Pero también dijimos que tita punto valía B0 sobre lambda, entonces B0 al cuadrado será esto sobre lambda cuadrado. Vamos a guardar este resultado acá un ratito para discutirlo. Si lo quisiéramos hacer en cilíndricas, ahora digo bien, espero que ahí nos alcance el peso de pizarrón, es bastante similar. ¿Qué cambiaría? Como las cilíndricas están en roja, vamos a pasar a roja. La descripción de los vectores posición y eso. Dale, ¿y cómo sería? A ver, R. Es R. R mayúscula. R es R mayúscula, nada. Sí, NR. NR. Estamos hablando de un vector. NR. ¿Qué más? Más tita por tita. No, si repasás lo que hemos visto en la clase pasada, es que la pasada, la previa, la anterior, todavía la anterior, es que en rigor, en cilíndricas, la descripción hace que el vector posición, que es R, justamente que vincula el origen con el punto de estudio, se describa a través de una proyección en el plano, que es este vector, más una altura. Entonces no hay... Siempre el vector posición está descrito en términos de un vector R, ¿sí? Que está contenido en el plano RZ. No está nunca tiene componente de tita. Si querés, este puede depender de tita, pero no hay componente de la posición en tita. De la posición, ¿sí? ¿Se entendió eso? Ok. Sí. Bien. Sí. Entonces, sí, en tita no hay nada. ¿Y cómo seguimos? H sobre 2pi NZ. Por tita, ¿no? Es la misma razón. Ah, sí, por tita. H tita sobre 2pi NZ. ¿Sí? Disculpen si sale un poquito de pantalla, pero bueno, es para aprovechar el pequeño pizarrón que tenemos y pueden observar bien. Bien, tenemos la posición. ¿Qué sería la velocidad aquí? La velocidad sería r.nr, pero r punto sería 0.
porque R Efectivamente. es constante. Bien, R punto NR sería el primer término, pero este es 0, porque no está creciendo la elipse, la hélice no está creciendo, ¿no? No es un tornado, ¿no? No estamos aumentando el radio a medida que subimos. Así que como es constante, ese radio nos incrementa y por eso esa tasa de cambio es 0. ¿Qué más? Más R tita punto N tita. Más R por tita punto N tita. Perfecto, ¿qué más? Más Z punto en EZ. Más Z punto en Z, que viendo esta expresión de aquí arriba será H tita punto sobre 2pi en Z, ¿sí? Sí. Bien, ¿alguien se anima a decirme ahora la aceleración? En ER la aceleración es R dos puntos menos R tita punto cuadrado, pero R dos puntos es 0. Sí, señor. Mismo razonamiento que en el caso anterior. ¿Qué más? La componente N tita es 2 R punto tita punto, otra vez el R punto 0, más R tita dos puntos. Pero tita dos puntos es 0 porque tita punto es constante. Sí, señor. ¿Qué más? Y Z dos puntos en Z. Z2 puntos en Z es la derivada de esto, ¿no? También es 0. Que será H tita 2 puntos sobre 2pi en Z. ¿Entra ahí, se ve en la pantalla lo que acabo de escribir o cambio el borde, pero ¿se alcanza a ver? Sí, se ve. Justito, pero se ve. Bien. Entonces, claro, efectivamente, este tita 2 puntos también es 0. Entonces, a priori, ¿no? Fíjense la practicidad de realmente conocer qué sistema coordenado, qué representación, qué base elegir, cómo hace que se simplifique bastante la descripción, ¿no? La aceleración ya me da esto. Miren. ¿No? Para tomar el módulo estamos a un tris, nada. ¿Ok? Obviamente pueden verificar de estas dos expresiones dos cuestiones, o tres. La primera es que es mucho más sencillo en este problema, expresarlo en terna cilíndrica, que los módulos son independientes de las ternas que elijamos, y ahí está la invarianza del sistema, lo que es el vector frente a un sistema de coordenados que es arbitrario. Elegir el sistema cartesiano o el sistema cilíndrico es arbitrario, y el resultado son análogos en cuanto a vectores con componentes distintas, pero exactamente iguales en módulos, ¿sí? Si le tomamos el módulo aquí, ¿sí? Tendremos, bueno, tita que multiplica a r cuadrado más h cuadrado sobre 4pi cuadrado, ¿no? Raíz. ¿Se ve eso de aquí? Sí, sí. Sí, creo que no hace falta hacerlo. Tomarle en módulo a la aceleración, obtendremos el mismo resultado de aquí. El hecho de que la velocidad del módulo sea constante no implica que no exista aceleración. Es otra de las observaciones. Y la final, digamos, yo acá les hice el comentario de que, ok, si aquí hacemos una correlación, ¿no? Entre velocidad en ternas cartesianas con velocidad intrínsecas, tendríamos esta expresión de velocidad. En aceleración podríamos hacer algo equivalente y decir, ok, tengo la aceleración de este tipo, ¿no? Tangente más S punto cuadrado sobre radio de curvatura. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa expresión? Es la última que vimos cuando vimos intrínsecas. Sí, profe. ¿Y eso cómo se ajusta a nuestro problema?
¿Es así en nuestro problema? ¿Tengo las dos componentes de aceleración? No, no tenés ese punto a punto. Correcto, porque si mi velocidad en módulo no cambia, bueno, esto, acuérdense que ese punto coincide con el módulo de la velocidad, ¿no? Entonces, si este es constante, entonces no existe ese dos puntos. Es decir, indudablemente, el módulo de la aceleración debe ser compatible con el módulo de esto, ¿no? De esta expresión. O vale decir que esta expresión que está aquí es análoga, ¿no?, a esta. Ese punto cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Lo ven eso? Sí. La última observación del caso, entonces, dijimos que el módulo de B, que sabemos que es B0, ¿no? El módulo de B es B0 y es constante. Es igual a ese punto. Y de este lado tengo ese punto y de este lado tengo B0, ambos al cuadrado. Entonces pregunto, ¿el radio de curvatura de una hélice vale R? No. No. Bien. Moraleja para la práctica. ¿Sí? De hecho, acá lo pueden ver. ¿Está vinculado a R? Sí, acá está R. Pero en el parámetro lambda tengo metido R y tengo metido el paso y tengo metido el 2pi ahí dando vuelta, parámetro de la hélice, y eso hace que el radio, si bien es constante, no valga R. El radio de curvatura me refiero, ¿eh? De un camino. De este camino puntualmente en una hélice. ¿Se puede despejar de ahí? En este caso sí, para este problema. En este caso sí. Sí, el radio de curvatura es lambda cuadrado sobre R, en este caso sí. No va a ser en todos los problemas así. Ojo. No. ¿Ok? De hecho, es un camino bastante sencillo para demostrar. En la práctica vamos a hacer de otra manera para un problema similar. ¿Sí? ¿Se entendieron los problemitas, los ejemplos de lo que hemos visto en cinemática? Sí, profe. Bien, genial. Entonces, vamos a pasar ahora rápidamente a dinámica y empezar otro tipo de discusiones. Cuando hablamos de cinemática, dijimos que estudiamos el movimiento. Vamos a retomarlo como única vez cuando volvamos a verlo del movimiento central, lo de cinemática. Me refiero del punto, ¿no? Después estará cinemática de la partícula y demás. Del cuerpo rígido, perdón. Pero puntualmente cinemática de la partícula la retomaremos para cuando veamos movimiento central. Cuando estudiamos cinemática, decíamos, estudiamos el movimiento de la partícula sin importar las causas que originaban dicho movimiento. Ahora en dinámica empezamos a estudiar la partícula, el movimiento de la partícula, como resultado de interacción, ¿sí?, con el entorno. Entonces, la idea de dinámica de la partícula es estudiar posición, velocidad y aceleración del punto material o partícula conocidas, en este caso, las fuerzas actuantes sobre la partícula o las fuerzas de interacción que existen entre la partícula y el medio. Para eso vamos a estudiar dos tipos, vamos a dar dos enfoques al estudio de las partículas. Vamos a hablar de partícula libre, y vamos a hablar también, si llevamos el tiempo hoy, de partícula vinculada. Entonces, como primera medida para definir una partícula libre,
ya hemos definido partícula, tenemos que pensar qué entendemos por libre, ¿sí? El estudio del movimiento de una partícula libre. En rigor, la definición que damos para el movimiento de una partícula que decimos es libre es el de una partícula que no cuenta con restricción geométrica alguna para realizar un movimiento. Es decir, el movimiento, como es que el movimiento es todo, no solo es la trayectoria, sino el cómo recorre esa trayectoria, es el resultado de interacción con el medio, ¿sí? Entonces, tenemos la necesidad de definir esa interacción con el medio de alguna forma. Es la interacción entre la partícula y su entorno inmediato la que introduce el concepto de fuerza, ¿sí? Nosotros decimos que el aire le hace una fuerza a la pelota cuando, bueno, es la interacción que tiene, si estudiamos la pelota como una partícula, es la interacción que tiene entonces la pelota con el entorno, ¿sí? La fuerza de resistencia aerodinámica, por ejemplo. Entonces, si esa fuerza que experimenta la partícula libre durante su movimiento y modifica su condición de movimiento está dada por el entorno y la llamamos ese entorno fuerza, la fuerza es una propiedad relacional que existe entre la partícula, el entorno, en un dado sistema de referencias. Y por tanto se convierte en una relación, ¿sí?, de carácter vectorial, ¿sí? Básicamente, entonces, podemos decir que la partícula libre se estudia en problemas simples donde se mueve sin restricciones geométricas. Vamos a poner movimiento de la partícula libre sin restricciones geométricas. Ya vamos a indicar qué significa esto de las restricciones geométricas. A causa de su interacción con el entorno inmediato. Cuyo estado no cambia durante el movimiento de estudio. Es la definición más propia. Y esto, ¿sí?, ahí creo que se ve, lo tapo, indica la magnitud, la fuerza, ¿no? Entonces va a indicar la magnitud y dirección de cambio en el estado de movimiento de la partícula producido por el entorno en un sistema de referencia dado. ¿Sí? Entonces lo voy a poner. Fuerza, propiedad relacional del conjunto partícula, entorno, sistema de referencia de carácter vectorial. Y nos indica la magnitud
y dirección del cambio en el estado del movimiento de la partícula producido por el entorno en un sistema de referencias dado. Bien, lo copié si tienen una idea taxativa y bien descrita de lo que estuve manifestando verbalmente. Por el siglo XVII fue en Inglaterra Sir Isaac Newton que postuló con sus leyes cómo debía ser esta propiedad relacional de carácter vectorial entre las partículas, el entorno y el sistema de referencia. ¿Sí? Y también dijo, no solo eso, sino cómo es que se da ese cambio en el estado de movimiento de las partículas. Entonces la pregunta que cabe hacerse es, ¿se recuerdan ustedes cuáles son las leyes de Newton? ¿Y alguien las sabe enunciar? La primera ley es la ley de inercia, que todo cuerpo se mantiene en velocidad constante o sin velocidad en caso de que esté quieto, a menos que una fuerza externa actúe con él y lo cambie de esa posición de equilibrio. Venías bastante bien, pero no, te faltó un poquito todavía. ¿Alguien más? Puedo borrar esto, ¿no? Hasta aquí esto es lo que vamos a ver, de momento. Partícula vinculada, partícula libre, vamos a ver, partícula vinculada lo vamos a ver más adelante. Definición de partícula libre y su carácter relacional con el entorno, el sistema de referencias de la propia partícula, que es de carácter vectorial y que nos indica el cambio de magnitud, dirección, estado de movimiento de la partícula producido por el entorno en un sistema de referencias dado. Y ahí estaba la clave de lo que no acabas de decir. Ah, con el sistema de referencia inercial, ¿no? Exacto. Entonces fue Sir Isaac Newton, allá por el siglo XVII, decía que estableció la primera ley. Como bien mencionaste, es el principio de inercia. Y que establece que existen, y ahí está la clave, existen sistemas de referencia, ¿sí? Respecto de los cuales y ahora sí, una partícula aislada voy a remarcar los conceptos que por ahí no habían quedado tan claros en tu explicación, que, insisto, fue buena, pero le faltaban algunos condimentos, ¿no? Existen sistemas de referencias respecto de los cuales una partícula aislada, no cualquier partícula, ¿sí? Es decir, que no interactúa con el entorno. Después vamos a ver cómo definimos a una partícula que esté aislada.
y no interactúa con el entorno, permanece en reposo o animada en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y en tal caso, tales sistemas reciben el nombre de sistemas de referencia inerciales. ¿Bien? Esta sería la primera ley, que habla del principio de inercia. Respecto a lo que dijo el compañero, los aspectos salientes a mencionar es que efectivamente aquí todavía no hace concepto o uso de la cuestión de fuerza, emana de esta definición. Ustedes la conocen como estática, sumatoria de fuerzas igual a cero. Y en principio no está hablando de esto. En principio está hablando de la existencia de sistemas de referencias inerciales, en este caso para partículas aisladas. Luego cuando veamos sistemas de partículas, veremos cómo explica o cómo establece esa relación con otras partículas. Chicos, ¿alguien tiene abierto el audio? No sé si iba a preguntar algo. Carlos Guido Pinarello es. Carlos, ¿podrías apagar el audio? Gracias. Entonces, en principio establece la ley de inercia, hablando de la existencia del sistema de referencia respecto de los cuales se cumple esto que mencionó el compañero, ¿no? Permanece en reposo o animado en movimiento rectilíneo uniforme. Y tales sistemas de referencia reciben el nombre de inerciales. ¿Sí? Segunda ley. ¿Alguien se acuerda de la segunda ley? Esta se llama, o recibe el nombre de ley fundamental de la dinámica. La acción-reacción, ¿no? No sé. No es que la masa, o sea, no es que el cuerpo existe una fuerza contraria. Esa sería la tercera ley, pero para que exista una tercera ley tendría que estar hablando de la existencia de otro cuerpo que interactúa con este cuerpo. ¿Me explico? Claro, sí. No hablamos de dos cuerpos. Estamos hablando de, en principio, un solo punto material, en este caso aislado, con lo cual no tiene interacción hasta aquí. Luego va a tener interacción con el medio. Es un agente externo, no es otro cuerpo. Ahí es donde se da la acción y reacción. ¿Sí? Ya vamos a llegar a, o por lo menos la forma en la que lo presentamos. Voy a dar las tres leyes de una y vale para todos y empezar a jugar, ¿no? En cambio nosotros tratamos de construir el conocimiento casi intuitivamente a medida de que vamos presentando los ingredientes que intervienen en el mismo, ¿no? No sé si se entiende la idea. Sí. Bien, entonces en principio acción y reacción, no sé si llegaremos a verlo la semana que viene. Probablemente lo lleguen a ver con Martín, no conmigo. Y insisto, esa sería la tercera ley en todo caso. La segunda ley, que alguien empezó a ensayarla recién, ¿a qué haría referencia? a la proporción entre la masa y la aceleración. O sea que establece que hay una relación entre la fuerza del objeto y su entorno, que es fuerza igual a masa por aceleración.
Bien, bastante bien. Sí, faltan de vuelta algunos ingredientes, pero bueno, la idea está. En realidad lo que dice es que existe, ¿sí? Vamos a ponerlo en contexto. La segunda ley hace uso de la primera ley. Dice, se apoya en la existencia de sistemas de referencia inerciales. Esa es la primera condición. Si no dice eso, esto que vamos a escribir o vamos a hablar acá, es inviable. ¿Sí? Entonces, dice que el vector posición, ¿sí? De una partícula, el vector posición R de t, ¿sí? De una partícula respecto, ahora sí, a un sistema o de un sistema, por dicho, de referencia inercial, debe satisfacer en todo momento, o satisface, vamos a poner así, satisface la siguiente ecuación. ¿Y la ecuación cómo sería? ¿Te das cuenta de esa relación que mencionaste hace un ratito, no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Quién está de acuerdo con el compañero? Yo. Está bien, pero se puede desarrollar más. Ahí va. ¿Cómo entra esto? Acá, que no está mencionado en ningún lado, porque esto tiene que satisfacer esto. Tendría que estar La derivada. La derivada segunda de la Segunda. posición Entonces de esta red. no me gustó tanto. No creo que haya sido la que usó Newton, ¿no? De hecho, Newton no habló de que la masa fuera constante, porque vos te estás circunscribiendo a casos donde la masa es constante y puede salir de la derivada. Y en rigor esto es la derivada respecto del tiempo de la cantidad m por r punto, lo que está entre paréntesis recibe el nombre de cantidad de movimiento, justamente, de la partícula, masa por velocidad. Y eso es igual a la acción que el medio ejerce sobre la partícula, que nosotros le damos el nombre de fuerza y por eso le ponemos la letra F, que puede depender del vector posición, puede o no depender del vector de velocidad, puede o no depender del tiempo, puede o no depender de uno o todos ellos en definitiva, ¿no? Y esa es la expresión adecuada, si se quiere, donde, fíjate que todavía no hablamos de la condición que debe cumplir la masa. Tu expresión por caso no contemplaba sistemas de masa variable. ¿Sí? La función vectorial f, ¿sí?, representa la fuerza que el entorno, ¿sí?, o representa en este caso la interacción que el entorno ejerce sobre la partícula, y la magnitud real y positiva m es la propiedad intrínseca de la partícula llamada masa. Ahora vamos a discutir qué significa masa. La segunda ley siempre debe darse en un sistema de referencia inercial, ¿sí? Si m es constante, ¿sí?, esa m puede salir de la derivada, como dicen ahí, pero esa m en definitiva establece que la aceleración de la partícula es proporcional a la fuerza aplicada.
¿sí? Y entonces 1 sobre m es esa constante de proporcionalidad entre la aceleración y la fuerza, ¿sí? Y m representa entonces la inercia de la partícula, justamente, que es la resistencia a cambiar el estado de movimiento de la propia partícula, ¿sí? ¿Se entiende la idea hasta ahí? ¿Puede repetir lo último, profe? Sí. A partir de la segunda ley, que se cumple que existe un sistema de referencia inercial y que el vector posición satisfaga esta ecuación, puede inferirse que si la masa es constante la podría sacar de esta derivada, como propuso el compañero originalmente. Y si esa masa entonces cumple esa condición, de que es constante y puede salir de la derivada, esa masa establece, si se quiere, una relación entre la aceleración y la fuerza, una ley de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Si yo pongo la masa aquí, me queda esto, ¿sí? Donde esto es la aceleración. Entonces la relación entre la aceleración y la fuerza está asociada a la masa. Vale decir, si yo de aquí te digo, dada estos dos condimentos, aceleración y fuerza, ¿sí? Tengo una constante de proporcionalidad ahí entre ambas, dada por m, que es la resistencia o la inercia a acelerarse del cuerpo al ser sometido ante una fuerza F. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Sí? La idea es analizar el rol de esto. Si la masa tiene infinito, no importa qué fuerza le aplique, no lo voy a poder acelerar, ¿no? Y bueno, esto era un poquito esa relación. La pregunta que cabe hacerse es si existen sistemas de referencia inerciales realmente, ¿no? ¿Alguno se lo puso a pensar eso? ¿Puedo borrar aquí? ¿Han copiado? Sí, profe, puedo borrar. Gracias. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existen sistemas de referencia inerciales? ¿Qué significa que un sistema de referencia sea inercial? Que no esté acelerado. Bien. ¿Y qué implica que la partícula esté aislada? Que no tenga ningún tipo de interacción con el medio, no haya gravedad, no haya resistencia al aire, nada. Ahí va, ahí va. Ahora vamos a retomar el concepto ese de gravedad que usaste, que es interesante. De hecho, vamos a retomarlo ahora. Si una partícula sufre gravedad, después está sometida al campo gravitatorio, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Si la partícula que tiene masa está sometida al campo gravitatorio, tiene peso, ¿no? Y entonces esa partícula tiene esta G particular, dada por el campo gravitatorio, tiene una constante que depende, bueno, de la masa de la Tierra, en este caso, bueno, la masa del cuerpo que esté trayendo, que es el más masivo, no vamos a poner masa de la Tierra, vamos a poner M en líneas generales, pero depende de la distancia al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí. Claro que si estamos muy alejados de todos los cuerpos en el universo, este valor R es muy grande. ¿Sí? Claro. Si ese valor R es muy grande, entonces esto es muy chico. ¿No? Puntualmente esto es muy chico y esto es muy chico, la atracción gravitacional es muy chica, entonces la fuerza prácticamente pasa a ser despreciable. Entonces, si el punto está lo suficientemente aislado en el universo de cualquier cosa cercana por una condición de distancia, en principio podría asumirse como aislado, ¿no?
porque no, justamente, no, por ejemplo, no tiene interacción de este tipo gravitacional. ¿Sí? Esa fue una de las primeras observaciones que se había hecho al respecto de cómo funciona el sistema aislado. Y la idea de que existe un sistema de referencia inercial nos da a pensar que tiene que ser algo que no solo no esté acelerado, sino que podamos asumirlo inamovible, quieto. ¿Sí? ¿Existen cosas que estén absolutamente quietas en el universo? No. No. Nada. ¿Ustedes están quietos ahora sentados en su silla? Y no. No. Qué afirmación, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde está yendo? Tendrían que estar Y acá por- escuchándome a mí. Porque la Tierra se mueve. Efectivamente, ustedes están en un sistema de referencia no inercial. Si la Tierra está rotando sobre su eje, que está en la superficie de la Tierra, a su vez la Tierra está rotando alrededor del Sol, el Sol también se está moviendo en la Vía Láctea y podemos seguir el análisis ad infinitum. Pero no hay nada que podamos asumir quieto. Sí, en la antigüedad se asumía, se decía, de hecho no es de mucho interés práctico, ¿no? Para resolver problemas de ingeniería, hablar de las estrellas fijas, lo van a notar en algunos libros, como las estrellas fijas como una referencia respecto de las cuales uno puede decir que son objetos que no cambian. De hecho, los navegantes los usaron durante siglos para navegar, ¿no? Hasta el advenimiento de sistemas más modernos de navegación. Pero usaban astrolabios, septantes, lo que sea, apuntaban a las estrellas que sabían que no cambiaban en determinadas zonas de la Tierra, mirás al cielo y estaban cartografiadas, y bueno, ok, las puedo tomar como referencia y mediante triangulaciones y demás, métodos diversos, arcocapaz, etcétera, determinaban la posición justamente en la navegación. Entonces, ellos están de alguna forma construyendo un sistema de referencia inercial a través de su uso. Insisto, muy poco uso práctico en la actualidad. Ahora, en rigor nadie podría decir, cuando ve el cielo, en el cielo nuestro, mover el sol, ¿no? Desde oriente hasta el poniente, ¿no? En su trayecto, nadie podría decir que lo vemos fijo, lo vemos pasar, ¿sí? Y a nadie se le ocurriría tomar, por ejemplo, como estrella fija el Sol. Una estrella como para decir, bueno, apunto mi eje Z al Sol, mi eje X para allá y mi eje Y para allá. Entonces tengo mi sistema coordenado asociado a un sistema de referencia, donde la referencia es la vertical del Sol. Porque el Sol se está moviendo. Sí, se está moviendo, pero ¿qué pretenden estudiar ustedes? ¿Movimiento durante días, no sé, en una carrera? ¿O pretenden estudiar cómo este fibrón pasa volando de mi mano a la otra, que tardó menos de un segundo en hacerlo? Entonces, dependiendo de la escala del movimiento, de las cuestiones que pretendamos analizar en ingeniería, que se entienda bien esto, podemos asumir sistemas que no son inerciales lo suficientemente inerciales. Yo puedo decir que esta pared está lo suficientemente quieta o inercial para analizar mi movimiento en este salón. No sé si me explico con la idea. ¿Sí? Sí. Mismo, para analizar un movimiento cuya escala de duración es exiguo frente al movimiento del Sol, piensen que el Sol en su trayectoria sobre la bóveda, lo podemos asumir circular, en un lapso del día, ¿sí? Que dura poco, podemos asumir que el trayecto es rectilíneo y se confunde con su tangente, ¿no? Si acá está el inicio del estudio y acá está el final del estudio de lo que voy a analizar. Entonces, bueno, en ese momento, ¿sí? La trayectoria que es igual se confunde con su tangente y podemos decir que el Sol en este caso estaría viajando en movimiento rectilíneo uniforme. Son trampas matemáticas que terminamos usando en nuestros modelos para darle validez, ¿no? Y un sistema de referencia que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme, en vistas de la primera ley, como la mencionamos hace un momento, es inercial. O reposo o movimiento rectilíneo uniforme, nos decía la primera ley. ¿Sí?
Bien, nos vamos a valer de varias alternativas de esas para poder llevar adelante nuestros análisis. Realmente no existe ningún sistema de referencia inercial, como no existen cuerpos completamente aislados, ¿sí? Bien, la idea siguiente, como vimos de tiempo, nos quedan unos 20 minutos. La idea siguiente era hablar de tipos de fuerzas, sobre todo de interés aquí en la mecánica clásica newtoniana, son cómo modelizar entonces estas interacciones del cuerpo de la partícula con el medio. Hasta ahora le llamamos F y no sabemos qué es F. Es una función vectorial, nada más dijimos. Y entonces vamos a definir tipos de fuerzas y a partir de las definiciones vamos a ensayar algunos ejemplos. Y con eso terminaríamos la clase de hoy, ¿sí? Bien, para aquellos que estuvieron viendo el apunte, ¿alguien vio qué tipos de fuerzas vamos a analizar aquí? O que existen en la mecánica clásica. Algunos tal vez las recuerdan de física. La gravitatoria. Bien, esa fue la primera, muy bien, la fuerza gravitatoria. Aquellos que les gusta indagar un poquito y en temas, llamémosle, bueno, académicos, pero con cierto rigor científico, hay un streamer y un youtuber, ¿no? de ciencias estadounidense que me parece muy interesante en los planteos que hace. Se llama, a ver, no recordar el nombre, después lo voy a chequear. La página de YouTube es algo así como Veritasium. Que hace algunos planteos polémicos, incluso tiene algunas discusiones con algunos profesores universitarios muy interesantes, siempre en el contexto de una base de respeto y de diálogo, de respeto por la opinión del otro, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, hay un video justamente que él propone que esta no es una fuerza. Pero bueno, es interesante escucharlo, sobre todo. Y si esto lo lleva al plano del relativismo, nosotros estamos hablando de mecánica clásica. Y en el plano de mecánica clásica, esto es una fuerza. De hecho, Bien. es una interacción. ¿Cómo? De hecho, es una interacción. Ahí va. Pero bueno, si alguno quiere, les voy a chequear bien el nombre. Es Veritasium. Es Veritasium. Veritasium, gracias. Bueno, tiene videos muy buenos, se los recomiendo. Cuando tienen tiempo entre estudio y están aburridos, hay videos que los dejan pensando, están mal. Bien, entonces habíamos mencionado la fuerza gravitatoria. ¿Qué otra fuerza consideran ustedes que...? Fuerza viscosa. Bien, fuerza viscosa. Profe, perdón. Sí. Sumo con el tema del hombre este de YouTube. Hay uno que es Veritasium en español. Para el que no sepa inglés, también existe Buenísimo. en español. Bueno, vale la aclaración, genial, porque bueno, yo lo conocí en inglés, generalmente están subtitulados muchos los videos, pero bueno, sí. Está bueno para aquellos que todavía no incursionaron en un idioma alternativo. Mi recomendación, pongan las barbas en remojo. Estamos en un mundo globalizado y con un idioma no nos está alcanzando. Por más que esto corre por cuenta propia, y aparte lo digo, por más que haya gente desarrollando traductores muy eficientes y demás, en la interpretación, en el entender el lenguaje del otro está una interpretación del mundo. Y está bueno tener la interpretación para poder ponerse en los zapatos del otro a la hora de trabajar, sobre todo multidisciplinariamente. Así que está bueno aprender idiomas. Si no lo empezaron, inglés es una recomendación fuerte por el ámbito en el que están inmersos ustedes hoy día. Sobre todo que son aeronáuticos y espaciales, condición sine qua non, y el resto, venimos a decir que también. Pero bueno,
Vale, como para tener en cuenta, ¿sí? Gracias por el aporte. Fuerza gravitatoria, fuerzas viscosas, ¿alguna otra más? Fuerza elástica. La fuerza elástica, ¿de quién es la fuerza elástica? ¿Quién ejerce qué medio ejerce la fuerza elástica? ¿Un resorte? Entonces estamos hablando de partícula vinculada y no aislada. Perdón. No, está bien. Ah, es ¿No? verdad. Sí. Vamos a circunscribirnos a tratar de darle orden a esto. No quiere decir que, insisto, podríamos haber puesto las 3 leyes de Newton y atacar todo, pero vamos construyéndolo de a poco, ¿sí? Ya vamos a llegar a partícula vinculada y ahí va a aparecer la fuerza elástica, va a aparecer la fuerza de amortiguamiento viscoso, que es distinta a la resistencia viscosa, que es por ejemplo la del aire, la del roce, etc. Por ahora nos quedamos con esta, ¿sí? Bueno, están las fuerzas Eléctrica. ¿Cómo? Fuerza eléctrica. Electromagnética. Es electromagnética. Lo interesante de gravitatoria como electromagnética, la primera y tercera, las dos están dadas por campos. El primer campo gravitatorio, el tercero por campo eléctrico, o campo magnético, o los dos. ¿Sí? Podrían tener los dos. Entonces vamos a poner brevemente otro color. Sí, también tenemos, por ejemplo, otras que no vamos a mencionar como fuerzas nucleares o de interacción débil, que no viene el caso en los estudios que vamos a llevar adelante en la mecánica clásica, ¿sí? O por lo menos en el abordaje que le vamos a dar nosotros. La fuerza gravitatoria, entonces, acuérdense que, lo pongo así, ¿no? Una fuerza era una función vectorial que dependía de posición, velocidad y tiempo. ¿Sí? O sea, la función vectorial f depende de r de r punto y de t, no puede depender de r2 puntos, está del otro lado del igual de r2 puntos. No hay una dependencia con r2 puntos, ¿sí? La función vectorial es de esta forma. O sea, puede depender de uno, de los dos o de los tres. En el caso de la fuerza gravitatoria, ¿de cuál depende? ¿O de cuáles? De R. Efectivamente, en un campo, atentos a eso, en un campo gravitatorio uniforme depende de R. Si no fuera uniforme, ¿sí? La cosa podría cambiar, ¿no? Pero si en un campo gravitatorio uniforme depende de R. Y entonces tenemos que vale M por G, donde G depende de R. ¿Sí? Entonces ponemos donde G de R es igual a la constante de gravitación universal, con un signo menos ahí, en este caso la masa de la Tierra, sobre la distancia al cuadrado. ¿Y qué nos está faltando acá? ¿No va la masa del objeto también? El versor. No, si estás considerando la fuerza como un claro. todo, sí. El versor, efectivamente, porque esto es una constante, y esto también al cuadrado es una constante. ¿Y cómo ponemos ese versor de manifiesto? Un versor que tenga la dirección de R. Bien. Unitario. ¿Y entonces cómo lo haces unitario? R gorrito le pones, no sé. R gorrito. No, pero R Está sobre bien, el está módulo bien. de R. Ahí está, R sobre módulo de R. Muy bien. Efectivamente, R techito, que es el de, ¿no? Sería este. Ahí. Es R sobre módulo de R. ¿El techito no es el versor? Claro, ahí lo hacemos unitario con ese techito. Pero ese es el versor unitario. Este es versor. O vector, mejor dicho. Es interesante mencionar que, en particular, estas son las fuerzas, ¿sí? Esta es la fuerza gravitatoria. Vamos a ponerle este sub G acá para que se entienda.
está en esta dirección. Cuando está en esa dirección, la fuerza recibe el nombre de fuerza central. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene la misma dirección que el vector posición. ¿Sí? No sentido, pero la misma dirección. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿y el signo negativo por qué es? Es por convención, es porque va hacia adentro. En tu sistema de referencias, vamos a suponer que estás aquí, tenés la partícula, vamos a suponer que esta es la Tierra, invento, ¿no? Y este es el vector posición, ¿no? R. Y en definitiva, si este es tu versor radial, es positivo hacia afuera. Y la fuerza va hacia adentro. Ah, bien, perfecto. Listo. La fuerza viscosa, decía, vamos a poner así, F1, ¿de qué creen que va a depender? De la velocidad. Sí, señor. Y esta es igual, insisto, el menos va porque se resiste, se opone al movimiento, como la fuerza de roce, por ejemplo. Depende de una función f escalar. Esa función f depende de la velocidad. ¿Sí? F escalar depende de la velocidad. Y su dirección ahora, ¿sí? Su dirección, ¿cómo creen que va a ser? Contraria al movimiento. Sería menos, Entonces, menos T. Exacto. Bueno, el menos ya estaba, ¿no? Por eso Claro, contrario al movimiento. en T. En T. ¿Y T cómo lo obteníamos? Es la velocidad sobre el módulo de la velocidad. Perfecto. Y así definimos la fuerza viscosa. Después vamos a ver casos particulares, ¿no? Donde qué valor y por qué se toma determinado valor para esta función f. ¿Sí? ¿Va el módulo o el vector adentro de F? No importa, el resultado es un escalar. Eso depende de cómo sea la función. Acá depende del vector velocidad, como está expresado ahí. Ahora, si resulta que f es, no sé, 4/5, no sé, de r punto al cubo más, no sé, logaritmo natural de r, no tengo idea. ¿Me explico? Es una función que habrá que determinar con algún modelo tanto más exacto o riguroso como se pueda brindar, ¿no? En la dependencia que existe entonces entre la velocidad y la resistencia. Y después nos quedaba la electromagnética, es F, y ¿de qué creen que puede llegar a depender? Depende de la posición. ¿A través de quién? ¿No depende de la carga? Bien, depende de la carga. Vamos a poner la carga acá adelante. Ahí pongo la carga. Q es la carga eléctrica. Vamos a ponerlo. También depende de la posición, la electromagnética, ya que había una ecuación creo que era similar a la de la gravedad. Ajá. Depende de la distancia de la carga, o sea, depende de la posición. ¿A través de qué campo?
es lineal con la carga y depende del campo eléctrico. ¿Sí? Que lo vamos a ver con E minúscula. ¿Sí? Entonces depende de R. También depende del Y tiempo. también de la velocidad. Y también depende de la velocidad, correcto. Del tiempo no. En principio, si no estamos en un transitorio, no. Es buena la observación, pero no dependería. Y depende de la velocidad a través del campo magnético, pues si bien el campo magnético también depende de la posición, sabemos, ¿no? Depende de la posición del campo magnético, sabemos que es ortogonal al eléctrico, aquí de esta forma. Esto, si quieren, en los apuntes que están disponibles de cátedra, voy a poner acá, está el problema del efecto de Thomson. Y está desarrollado un ejemplo de cómo Thomson, mediante dos placas, sin tubo de rayos catódicos en definitiva, separados una longitud L, y pudiendo variar la intensidad de campo, ¿sí? En delta V, bombardeaba con electrones la placa del otro lado y también podía variar la intensidad del campo magnético. Y entonces, al medir el desvío, seteaba relaciones entre el campo E y el campo B, a partir de las cuales le permitió inferir el valor de la carga eléctrica Q. Y lo hizo con muy poco error para la época, los elementos que tenía, la verdad que fue notable. Bien, vamos a dar algunos ejemplitos, a ver si me alcanza el tiempo. Sí, todavía estamos para ver un par de ejemplitos. Vamos a ver un ejemplo de fuerza gravitatoria en caída libre. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a suponer, ejemplo de gravitatorio. Vamos a suponer que tenemos una partícula que parte del reposo, medimos de su posición inicial la referencia Z para arriba, y entonces está bajo la acción del campo gravitatorio, y si está bajo la acción del campo gravitatorio tendrá un peso W. ¿Sí? Entonces, en virtud de la segunda ley de Newton, ¿qué decía la segunda ley de Newton? La derivada de R por M sobre T. ¿Decía esto? Sí. Pero R puntos. Gracias. Muy bien, dijo R. Yo copié lo que puso, ¿eh? Ahí va. Entonces, ¿qué sería R? Vamos a empezar por ahí. El vector posición, pero va a depender de tu sistema de referencia. Bueno, ahí está mi sistema de referencia. Y entonces sería 0 NZ ahora. O sea, Bueno, Z, esa es Z, la NZ. condición, ahí está. Esa es la Claro. condición inicial. Bien. Z en E sub Z. Vamos a poner E sub Z. Así se entiende. Y no es R punto, sería R, ¿no? Es R punto sería Z punto NZ. Y R2 puntos sería Z2 puntos NZ. ¿De acuerdo? Reemplazado aquí, esto sería M Z2 puntos igual. ¿De acuerdo? Todo en Z, ¿no?
¿Sí? ¿Chicos? Sí. Bien. Entonces, esto tiene que ser igual a las fuerzas actuantes sobre la partícula. Tengo únicamente el peso. ¿Sí? Y el peso como vector vale menos m por g en z. ¿De acuerdo? Según lo que vimos hace un ratito. ¿Sí o no? Estoy metiendo la pata en algún lado, me avisa si algo no se entienda, ¿eh? Todo bien, sí. Entonces, claramente es un movimiento, no es que esté significando z, sino que es un movimiento unidimensional y estoy analizando una ecuación en una única dirección. M, z dos puntos igual a menos mg y las masas son las mismas. Entonces me queda esto. Si ahora decimos que la derivada de z respecto de t dos veces es la derivada de z punto respecto de t, entonces podemos decir derivada de z punto es igual a menos g de t. Y entonces z punto de t es igual a menos g por t más constante. ¿Sí? Sí. Si nuevamente digo, ok, z punto no es otra cosa que la derivada de z respecto de t, ¿sí? Que es igual a menos gt más c, entonces la derivada de z es menos gt más c derivada respecto de t, y entonces nos da que z de t igual a menos g t cuadrado sobre 2 más c por t más d. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Si mi partícula inicia su movimiento a una determinada altura h, en realidad acá no quiere decir que mi sistema de referencia esté aquí arriba, sino que apunta hacia arriba. Mi sistema de referencia lo pongo acá abajo. ¿Sí? Mi origen está acá abajo. Y entonces si digo que inicia en h su movimiento desde el reposo, estoy diciendo que en el instante inicial, es decir, en z igual 0, la altura vale h, y en t igual 0, perdón, z punto igual a 0 porque parte del reposo, esas son mis condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces vamos a las... Chicos, las formas, no sé dónde está con el micrófono abierto. Poronga, esto. Charlie, ¿estás por ahí? Por favor, chicos, les pido que tengan cuidado con el micrófono cuando están abiertos, sobre todo porque estamos grabando. Entonces decía que z punto a tiempo igual a 0 es 0. Entonces, en el instante inicial, si el tiempo vale 0, la velocidad vale 0. Entonces la constante c debe valer 0. ¿Sí? Esto por condición inicial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces esto ya tenemos que es 0. Y hasta aquí nos queda d menos gt cuadrado sobre 2. Pero esta es la posición. Y si la evalúo en t igual 0,
me dice que este término va a ser 0, pero que entonces D tiene que ser igual a la posición inicial, entonces es H. Y entonces la ecuación final, Z de T, es igual a H menos G T cuadrado sobre 2, y eso es para cualquier instante. ¿Se entendió el problema? Determinamos el movimiento, conociendo entonces ahora cómo evoluciona la posición con el tiempo, y también sabemos cómo es la velocidad con el tiempo, ¿no? Z punto de t es, bueno, menos g por t, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Bien, genial. Entonces ahora vamos a un ejemplito rápido más. A diferencia del caso de recién, vamos a pensar desde las fuerzas viscosas. En el caso de las fuerzas viscosas, vamos a definir menos E sub z hacia arriba ahora. Esto es como ustedes saben, es una arbitrariedad, ¿no? Cómo elegir una referencia positiva para abajo o negativa para arriba, etc. Y esta es la fuerza viscosa. Habíamos dicho, para el caso de las fuerzas viscosas, que FB, FNU, le pongo yo las fuerzas viscosas, dependen de una función. Se oponen a una función F que depende de la velocidad y están en dirección del versor tangente. ¿Sí? En particular, un modelo que se usa mucho para esta función F, ¿sí?, es el de F igual a mu por el módulo, en este caso, del vector velocidad a la n. ¿Sí? Si esto lo reemplazamos en Fnu, F mayúscula, llamémosle, entonces tenemos el menos de posición, el mu de proporcionalidad, R a la n, al cual le resto el módulo, ¿no? A la n, al cual le estoy restando otro módulo acá. Entonces, módulo de R a la n menos 1 por R vector velocidad. Esto van a profundizar un poco cuando vean en fluidos. Este es un modelo, insisto, y los valores de n varían según el modelo de material en el que estemos, de medio en el que se esté desplazando el móvil. No se olviden que esto es la fuerza que el entorno le hace al punto de estudio. Entonces, si se tratase de aire, no es lo mismo si se tratase de agua, no es lo mismo si se tratase de aceite, etc. Podemos cambiar el modelo tocando este n que está acá. Si n es igual a 1, se está hablando de un modelo de resistencia, de un flujo que envuelve el cuerpo newtoniano. Y si n es distinto de 1, será no newtoniano. Aquellos que han cursado fluidos saben de lo que estoy hablando. Básicamente, cuando no es newtoniano, bueno, podría ser repéptico, dilatante, tixotrópico, pseudoplástico, etc. Distintos comportamientos reológicos del medio, en este caso,
ofreciendo una resistencia al cuerpo. Nosotros por caso vamos a usar este ejemplito, el caso newtoniano. Y entonces tenemos, por ejemplo, para ajustarnos a esta definición de segunda ley que hemos dado, ¿sí? M R dos puntos igual a fuerzas actuantes W F nu. Resulta que R dos puntos, ya lo hemos visto, aquí arriba vale Z dos puntos N sub Z. ¿Sí? De forma genérica. W, en este caso, vale mg, que sería mg vector, que sería mg nz positivo, porque en este caso hemos definido positivo hacia abajo. Y en el caso de f nu, si cumple la condición de que n es igual a 1, esto sería el exponente de esta potencia del módulo sería 0, todo número vale 0 vale 1, entonces me queda menos mu por la velocidad, menos mu por r, y eso vale menos mu por z punto n sub z. Si todo esto lo reemplazamos en esta ecuación, tenemos m. Todo está en sub z, ¿no? Entonces, de vuelta, me independizo de la dirección, es un movimiento unidimensional. M, z dos puntos, igual a mg menos mu por z punto. Ahora, si divido todo miembro a miembro por m, y digo que mu sobre m es una nueva variable, un nuevo parámetro que voy a llamar K, por ejemplo, entonces tenemos que Z dos puntos es igual a G menos K Z punto. Y también ahora voy a hacer para esta ecuación diferencial de movimiento, que es la que surge de la segunda ley de Newton, un cambio de variables que me va a permitir resolver esto un poquito más elegantemente. Vamos a decir que mi parámetro P es igual a Z punto. Esto me permite bajarle un orden a la ecuación diferencial, porque si donde dice Z punto pongo P, si pongo K por P, a G no lo afecta, y donde dice Z dos puntos pongo P punto. ¿Sí? Y P punto no es otra cosa que la derivada del parámetro P respecto del tiempo. Entonces puedo separar variables para integrar. Y decir que sí. Yo hay una duda que tengo, que es, por ejemplo, ¿por qué pusiste que la posición, el versor, el vector R, es igual a la aceleración por EZ? O sea, estarías utilizando... No, perdón. ¿Eso? Ah, sí, sí. No, hubo un error ahí. Copié lo de arriba medio en automático y no... No, es así. En realidad lo que tendría que haber puesto acá es esto. No es que me sobraban acá los dos puntos, me faltaron ponerlos acá. Estaba copiando esto. Esa definición. Porque estoy tratando de recrear la segunda ley, ¿no? Sí, sí, ahí está, gracias. Sí, gracias por el aviso. ¿Sí? P punto es la derivada de P respecto de T, entonces puedo separar variables e integrar y decir que la derivada de P respecto... Nada, diferencial de P, perdón, es G menos K por P, y esto debe ser igual a diferencial de T, separando variables, ¿sí? Si hacemos esto, la integral de esta expresión es inmediata, vale logaritmo natural
de G menos Kp sobre menos K. Y esto era igual a T más una constante. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decir que el logaritmo natural de G menos K por P es igual a menos K por T más C. Fíjense que es una ecuación que solamente depende del tiempo y de P, ¿no? Lo pusimos ahí. Entonces la condición inicial para nuestro movimiento, que sigue siendo la misma que el problema anterior, es que P en el instante inicial tiene que valer 0, porque P es Z punto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, fíjate, si tomo esta ecuación y donde dice T pongo 0 y donde dice P, que es Z punto, pongo 0, me queda que, ¿sí? Por esta condición de aquí, el logaritmo natural de G es igual a C, negativo, por K. Faltó un... ¿Sí? Menos K por C. Perdón, acá me mandé una... Sí, aquí hice una omisión yo. Vamos a hacer lo siguiente, porque en realidad ese K lo puedo meter adentro de la... de la expresión. Miren, tengo esta expresión aquí y esto era diferencial de T, ¿verdad? Si lo integré, ya no puedo hacer esto, pero fíjense si yo ahora... Bueno, sí, si lo integro lo puedo hacer igual. Si integré de aquel lado me quedó lo mismo, de este lado me quedó T más, vamos a llamarle C minúscula. ¿Sí? C minúscula. Ahora este K lo paso multiplicando y me queda menos K acá adelante y a este C minúscula, ¿sí? También lo multipliqué por menos K, pero ahora se llama C mayúscula. Es otra constante y es lo mismo. ¿Sí? Ahora anda arrastrando como K, como C no lo determine todavía, lo dejamos así. Y acá es donde ponemos esta condición, ¿no? De decir, bueno, ok, si P es igual a Z punto, ¿sí? Entonces, P en 0 es igual a Z punto en 0 igual a 0. Y entonces, 0 aquí, logaritmo natural de G es igual a la C mayúscula esta. Bien. Dicho eso, tenemos... Esto lo tengo que tengo que integrar para poder sacar P, porque a mí me interesa Z en realidad al final del día. Lo único que voy a hacer es decir que logaritmo natural de G menos Kp es igual a menos K por T, y ahora en vez de C pongo logaritmo natural de G. Si el logaritmo natural de G lo paso restando de este lado,
tengo logaritmo natural de G menos KP menos logaritmo natural de G igual a menos K por T. Y usted sabe que por propiedad de los logaritmos, la diferencia de logaritmos naturales es el logaritmo del cociente, ¿no? Entonces tengo el logaritmo natural de G menos KP sobre G igual a menos KT. Y ahora puedo elevar miembro a miembro por logaritmo natural. No sé si la cámara... Sí, toma acá abajo. Entonces, tengo que G menos KP sobre G es igual a E a la menos KT. Entonces, G menos KP es igual a G E a la menos KT. Y entonces tengo, pasando esto para este lado y esto para allá, G por 1 menos E a la KT es igual a K por P. ¿Ustedes siguen todos? Paso K Sí. dividiendo acá abajo y sabemos que P es Z punto. ¿Sí? Entonces, Z punto es igual a G por 1 menos E a la KT todo sobre K. Aquí tenemos parte del movimiento resuelto. Si ustedes quisieran hallar la posición, tendrían que integrarlo respecto del tiempo, eso se los voy a dejar a ustedes. Pero lo interesante de ver es que para un tiempo muy largo, ¿sí? Vamos a ver que si tiende a infinito, ¿sí? Este paréntesis, ¿a cuánto tiende? Acá me comí un signo. Acá hay un menos, acá hay un menos, acá me falta un menos y acá me falta un menos. Ahí está. Ahora sí. Y con el menos tiende a 0. ¿Qué tiende a 0? ¿El paréntesis? El E a la, Ajá, ¿y el paréntesis entonces? el E a la menos KT tiende a 1. Exacto. Entonces el Z punto, ¿sí? Tiende a G sobre K, que es lo que se conoce como velocidad límite. ¿Sí? Vale decir, si ustedes se tiran de un avión a 10.000 metros de altura y empiezan a caer, van a alcanzar una velocidad límite y a partir de ahí no se van a acelerar más. Lo pueden ver si quieren de esta ecuación, ¿no? Ustedes parten volando horizontal, recto y nivelado, solamente la aceleración que tienen vertical es dada por el peso, están en equilibrio, no tienen velocidad. Ahora, a medida que empiezan a ganar velocidad, ¿sí? O sea, a medida que empiezan a caer, ustedes están acelerándose, saltan del avión y se aceleran. Se aceleran indefinidamente. ¿Sí? Su aceleración tiene un valor, pero en la medida que la velocidad va creciendo, va equilibrando el peso, y cuando llegan a equilibrarse, esto se hace cero. Y es el concepto de velocidad límite. ¿Sí? Esa velocidad límite, en este caso, en líneas generales, va con el cuadrado de la velocidad, el modelo más normal de resistencia aerodinámica para un paracaidista, por ejemplo, skydiver o lo que quieran analizar. Pero bueno, la idea de introducir esto era introducir el concepto de velocidad límite porque no se aceleran infinitamente ustedes. Ustedes empiezan a caer y la velocidad empieza a crecer hasta que en un momento esto no crece, pero esto sí, y en un momento esto va a alcanzar esto, lo va a igualar, y cuando lo iguale, esto no va a crecer más porque van a empezar a moverse en movimiento rectilíneo uniforme y la aceleración pasa a ser cero. Cuando sucede eso, alcanzaron
nuevamente, disculpe que sea reiterativo, la velocidad límite y caen a velocidad constante, independientemente de la forma del cuerpo, de la masa, etc. Todos tienen una velocidad límite. De hecho, bueno, aquí la masa está metida en K, pero todos tienen una velocidad límite, eso me refería con independientemente. El asunto es que esta velocidad límite para el ser humano, cayendo en la atmósfera, anda por los 200 km por hora, con lo cual, si le pegan al piso a 200 km por hora, no la cuentan. Pero dependiendo del medio en el que estén cayendo, eso estaba metido cuando proponíamos la ley de resistencia viscosa, la cosa cambia. Si es una mosca la que se tira, una hormiga desde un edificio, o desde arriba de la mesa, que para ustedes como caer un edificio, la mosca, la hormiga no le pasa nada. Bueno, porque ve al medio que lo rodea muchísimo más viscoso de lo que lo vemos nosotros al aire. Entonces, su velocidad límite es otra que no es letal para una caída de este tipo. ¿Se entendió la idea, chicos? Sí, la verdad es que sí. Bueno, genial. Vamos a ahondar un poquito en todas estas cosas en la práctica. La idea de la clase del jueves es discutir un poquito más sobre partículas, en el caso del jueves partículas vinculadas, con ejemplos también, y luego en la parte práctica ver un poquito de lo que nos quedó de movimiento central, y ahí ya redondeé el tema de cinemática a totalidad. ¿Sí? Chicos, paro de grabar aquí. Si alguno tiene alguna consulta, me indica y lo discutimos. Profe, mañana ya arrancamos con las clases de Carlos. Sí, señor. Buenísimo. Profe, la clase de movimiento central, ¿cuándo se daría? Jueves. Ah, bien, perfecto. ¿Hasta qué ejercicio podemos hacer, profe? Del TP1, prácticamente todos, salvo los de movimiento central. Eso lo habíamos dicho. Y de dinámica podrían ser los primeros. Eso lo van a charlar con Charlie. Maxi Salinas, con vos quiero charlar un momento después. Cuando te quede conveniente. Tal vez mañana en el horario del curso, de la clase de Charlie, podrías conectarte 10 minutos antes del final en mi sesión de BB. Por decirte 9 menos 10. ¿Mañana? Mañana, sí. Vale, no, 9 menos 10. Sí, me quedó pendiente de algo, te fuiste el otro día antes de hablar con vos y quería hablar con vos. Entonces, me lo anoté. Bien. Dale, gracias. Chicos, ¿el resto alguna consulta? Bueno. Me tenés que promover a presentador.